Conversaremos en esta sesión de las arritmias en la unidad de cuidados intensivos. Las arritmias pueden ser las bradicardias o bradiarritmias, cuyos mecanismos son básicamente dos: una reducción del automatismo o un trastorno en la conducción. Los ejemplos de ambos puede ser una bradicardia o pausas sinusales, o en el caso de los trastornos de conducción, básicamente los bloqueos aurículos ventricular de algún grado. El segundo tipo de arritmias en la UCI son las taquiarritmias, que probablemente son las más frecuentes. Y los mecanismos de las taquiarritmias son básicamente alteraciones del automatismo, pueden ser fenómenos de reentrada y algunas alteraciones en la generación del impulso por actividad gatillada. Los ejemplos están aquí en la diapositiva y veremos los mecanismos involucrados a nivel ya más bien celular de esto. Primero que nada, vamos a revisar un poco el funcionamiento normal de la célula cardíaca y qué rol cumplen el sistema nervioso autónomo en esto. En esta diapositiva, ustedes pueden observar los principales componentes de la función cardíaca a nivel celular. Por un lado tenemos un canal de calcio de la membrana que se activa por voltaje. Este canal de calcio es el que permite el ingreso de calcio desde el extracelular al intracelular. Tenemos acá un compartimento intracelular que se denomina retículo sarcoplásmico, que es el continente del calcio, es donde el calcio queda compartimentalizado en la célula mayoritariamente, que tiene proteínas de membrana que son reguladoras. Uno es el receptor de rianodina. Este receptor de rianodina es el que permite la salida de calcio en la sístole. Y está la calciotepeasa, que es la que ingresa el calcio en diástole. Cuando el canal de calcio de membrana IKL se activa por voltaje e ingresa calcio desde el extracelular, esto es detectado por el receptor de rianodina y libera calcio a el citosol, lo cual genera entonces, como se ve en el gráfico aquí abajo, un aumento rápido de la concentración de calcio intracelular, que es antecedido por la depolarización de la célula. Una vez que ocurre este fenómeno, el calcio liberado va a ir al aparato contráctil y va a permitir la formación de los puentes de actina-miosina. Una vez que el calcio es utilizado por el aparato contráctil, debe volver al retículo sarcoplásmico mayoritariamente, y el calcio que no ingresa al retículo sarcoplásmico puede ingresar a la mitocondria o puede ser extruido de la célula a través de un intercambiador sodio-calcio. Por lo tanto, la fina regulación del movimiento del calcio en la célula cardíaca permite, digamos, una función normal de excitación-contracción. Pero puede ocurrir alguna alteración de la cinética del calcio que va a estar generando en algunos casos arritmogenia. En esta diapositiva lo que quiero ejemplificar es el efecto del sistema nervioso autónomo, fundamentalmente epinefrina, norepinefrina, a través de su receptor beta adrenérgico membrana acoplado a una proteína G, el cual al activarse va a aumentar los niveles de AMP cíclico intracelular, que se va a unir a su proteína quinasa AMP cíclico dependiente, que lo que hace básicamente es fosforilar el canal de calcio membrana, el receptor de rianodina y otras proteínas intracelulares. Como efecto antagónico de esto es la unión de la acetilcolina al receptor muscarínico tipo 2, que va a generar el efecto contrario y básicamente lo que va a hacer es reducir
el efecto de las catecolaminas. Si hay un desbalance autonómico, hay una alteración de esta cinética del calcio, pero también hay hay otras proteínas del miocardio que están involucradas o son dependientes del sistema nervioso autónomo. Y una de esas proteínas son los canales iónicos del corazón. En esta diapositiva lo que les quiero ejemplificar es el sistema de éxito conductor del miocardio y cómo los potenciales de acción de las distintas células del corazón tienen formas distintas. El nódulo sinoauricular o sinoatrial o nódulo sinusal tiene una forma de potencial de acción propio, ¿ya? Que es distinto al potencial de acción del miocardio atrial. A su vez, este es distinto al potencial de acción de la célula del nodo atrioventricular, que si ustedes se fijan es parecida al nódulo sinusal. ¿Y qué tienen de parecido el nódulo sinusal y el nodo atrioventricular? Forman parte del sistema de éxito conductor y tienen propiedades de automatismo. Después tenemos la célula de la red de Purkinje, que tiene un potencial de acción totalmente distinto a los anteriores. Y finalmente el miocardio ventricular, que tiene un potencial de acción que es similar a las fibras de Purkinje. Y acá están ejemplificados con los números 0, 1, 2, 3, 4 las fases de este potencial de acción. Como ustedes se fijan, estos potenciales de acción son distintos y la diferencia entre ellos está dado básicamente por la expresión fenotípica de los canales iónicos. La fase 0 del potencial de acción está dado por un canal de sodio. Después hay una fase 1 que es muy evidente en las células de las fibras de His-Purkinje y en el miocardio ventricular más epicárdico, que es esta corriente Ito, que representa la fase 1. La corriente Ito es una corriente repolarizante que no alcanza a repolarizar la célula. Y después tenemos una fase 2 que está dada por una corriente de calcio a la cual se le opone una corriente de potasio. Esta corriente de calcio depolariza y la corriente de potasio intenta repolarizar. Cuando se acaba la actividad de la corriente de calcio, predominan las corrientes de potasio que repolarizan las células. Y hay un sinnúmero de corrientes de potasio determinadas por varios canales iónicos con distintas expresiones en distintas células del corazón que llegan finalmente a la célula a un potencial de reposo. Que aquí hay una diferencia sustantiva entre las células del miocardio específico y puntualmente de las células con propiedades automáticas, que tienen una gran expresión de una corriente que se denomina IF, que es lo que permite que estas células tengan automatismo. En este ejemplo que les tengo acá, tenemos arriba en la figura A un potencial de acción de una célula del miocardio ventricular, en la cual está la fase 0 nuevamente, fase 1, 2, 3, 4, fase 0 corrientes de sodio, depolarización, fase 1 una corriente Ito, fase 2 corriente de calcio, a la cual se le opone una corriente de potasio repolarizante. Entonces hay una corriente depolarizante a la cual se le antagoniza una corriente repolarizante. La fase 3 predomina la repolarización, la corriente repolarizante de potasio, y después tenemos la fase 4 de reposo. Que reposo en realidad no es tan reposo. Reposo significa básicamente que el movimiento neto de carga a través de la membrana es cero. Y después se repite el ciclo. Acá abajo tenemos una célula con propiedad automática. Tiene una fase 0, una fase 1, 2, 3, 4, que no son tan evidentes en la fase 1, 2, pero las hay. Y si ustedes se fijan, cuando se llega a la fase 3 se acaba, la fase 4 no es una línea recta, no hay una, aquí no es como en las células del miocardio ventricular, en la cual hay un movimiento de cargas neto cero, sino que aquí hay una depolarización diastólica espontánea.
Y esta depolarización diastólica espontánea lleva a la célula a un potencial umbral, lo cual abre los canales de calcio fundamentalmente en las células del nódulo sinusal y se produce la depolarización. Lo interesante de esto es que el potencial diastólico máximo de estas células es menos negativo, ¿ya? En general, que las células del miocardio contiguo. Y hay un umbral en la cual se abren masivamente los canales. Esta corriente iónica está dada por un canal, que es un canal de sodio, la corriente IF. Este canal de sodio es un canal que se activa por nucleótido, por AMP cíclico y por voltaje. Cuando se alcanza cierto nivel de negatividad en la célula, este canal se abre. Cuando aumentan los niveles de AMP cíclico, este canal se abre más veces por unidad de tiempo. En este ejemplo vemos el efecto de la norepinefrina en las células automáticas. Como ustedes ven, al aumentar la norepinefrina aumentan los niveles de AMP cíclico y por lo tanto va a aumentar la pendiente de depolarización espontánea debido a que el canal se va a abrir más veces por unidad de tiempo, por lo tanto hay una pendiente mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe un exceso de catecolamina, sea endógena o exógena, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero además, podemos tener aparición de focos automáticos en otras partes del corazón, debido a que hay células que tienen esta propiedad automática, ¿ya? Como en esta figura que está acá, nosotros en el corazón tenemos no solo el nódulo sinusal, no solo el nódulo atrioventricular, sino que hay células con propiedad automática dispersas en el miocardio, sobre todo en la aurícula derecha, en la crista terminalis, en el septum, en el ostium del seno coronario, que tienen la posibilidad de activarse, sobre todo cuando hay un exceso de catecolamina. Y eso se denomina aumento del automatismo normal, puesto que son células que normalmente tienen propiedades automáticas. Pero puede ocurrir un fenómeno que se denomina automatismo anormal. Y el automatismo anormal es más propio de las unidades de pacientes críticos. ¿Por qué? Porque el automatismo anormal ocurre en células que normalmente no tienen propiedades automáticas y que por una modificación del medio interno dado por un desbalance ácido básico o desbalance metabólico, hay una alteración en el movimiento de canales a través de los canales iónicos del corazón que genera básicamente un cambio en las propiedades de estas células. Les voy a mostrar en el siguiente ejemplo a qué me refiero con esto. Si ustedes se fijan en el gráfico A, tenemos una célula que está a un potencial de reposo de menos 80 o más negativo. Esta célula nosotros le damos un pulso, ¿de acuerdo? Y generamos un potencial que es el potencial, digamos, rojo. ¿De acuerdo? Si partimos de menos 80, vamos a tener un solo potencial de acción y después la célula no hace nada más. Esta es una célula de miocardio auricular. Pero si nosotros llevamos el potencial de la membrana a un potencial menos negativo que eso, sino como al verde, al darle un pulso vamos a tener muchos más depolarizaciones. O sea, el solo hecho de cambiar el potencial de reposo a un potencial menos negativo permite que esta célula pueda tener brevemente ya lo que se denomina, digamos, un periodo de automatismo. Si yo repito el experimento, puede ocurrir que la célula, ¿no es cierto?, tenga más depolarizaciones. Solo lo que hice fue estimular, insisto, un potencial de acción, un potencial de membrana un poquito menos negativo. Pero ¿qué ocurre si yo llevo el potencial de reposo más arriba, acá en la línea verde? En vez de ser menos 80, supongamos que es menos 30. Se produce un fenómeno inverso. No se depolariza la célula. O sea, si yo
modifico el medio interno y hago el potencial de membrana menos negativo, puedo permitir automatismo anormal. Pero si lo llevo extremadamente menos negativo, casi a ser positivo, se produce el fenómeno contrario. Y eso explica por qué puede ocurrirse en el fondo también periodos de pausa o incluso bradicardia extrema o asistolía cuando yo llevo el potencial de reposo por cambio en el medio interno a niveles casi cercanos a cero. ¿Ya? Acá les voy a el ejemplo en un perro. Tenemos en la figura A un miocardio auricular, ¿no es cierto?, con un potencial de acción normal. Y acá fíjense cómo el potencial de reposo lo llevé a un nivel menos negativo y esta célula del miocardio auricular espontáneamente se depolariza. Obviamente, si esto le agregamos catecolamina, la frecuencia va a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, esto es un fenómeno que ocurre en las unidades de cuidados críticos. Tenemos un paciente con alteración hidroelectrolítica, con alteraciones ácido-básicas, con fiebre, con un fenómeno inflamatorio, y le agregamos catecolamina exógena y endógena, y por lo tanto tenemos foco automático y tenemos taquiarritmias por automatismo, sea auriculares o ventriculares. En el caso de aquí abajo, tenemos, ¿no es cierto?, un potencial de acción de un miocardio ventricular en normal, y fíjense lo que ocurre cuando se lleva el potencial de acción a un nivel mucho menos negativo. Hay una potencial de acción que se parece al nódulo sinusal incluso, con depolarización espontánea. Ahora, si el potencial se lleva muy arriba, puede ocurrir un fenómeno contrario, que simplemente la célula no se depolarice. Por lo tanto, el mecanismo de automatismo probablemente es uno de los más frecuentes en la unidad de cuidados críticos, por lo que les he mencionado hasta el momento. El segundo mecanismo de arritmia era las alteraciones de la generación del impulso por el fenómeno de actividad gatillada, que tiene dos representantes: la actividad gatillada precoz, ¿ya?, y la actividad gatillada tardía. La precoz ocurre durante el potencial de acción, fundamentalmente en la fase 2, fase 3. En cambio, el tardío ocurre después que la célula ha llegado a la fase de reposo. En el ejemplo de arriba tenemos la célula A. Aquí tenemos en rojo un postpotencial tardío que no alcanza esta línea interrumpida que es el umbral. Siguiente potencial de acción, normal, pero acá hay un postpotencial tardío que sí alcanza un umbral y se abren los canales de sodio en esta célula y se produce una depolarización precoz. Postpotencial precoz, depolarización precoz. Y se repite el fenómeno. O sea, tiene este postpotencial tiene que llegar a un umbral que permita abrir canales. Si no logra llegar a ese umbral, no ocurre el fenómeno. En el caso B, tenemos acá en rojo señalizado como un aumento en la duración del potencial de acción de esta célula. Si este aumento en la duración del potencial de acción es de suficiente magnitud, se puede producir postpotenciales precoces, varios. Esto habitualmente, este fenómeno, el de postpotenciales precoces, es cuando aumenta la duración del potencial de acción. Ese es su sustrato. En el caso del postpotencial tardío, aquí hay una entrada de una corriente positiva en la fase de reposo, donde no debiese existir. Recordemos y reinsisto que la fase de reposo no es que no haya movimiento, sino que el movimiento de cargas neto es cero. Entonces, en el caso del postpotencial precoz, la prolongación de la duración del potencial de acción es lo que es el sustrato de esto. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando se prolonga el QT, puesto que el QT representa la duración del potencial de acción del miocardio ventricular. ¿Qué cosas prolongan el QT? Puede ser un QT largo congénito, pero en medicina lo más frecuente es el QT largo adquirido. Y el QT largo adquirido tiene un sinnúmero de causas, que van desde los trastornos electrolíticos como la hipocalemia, la hipomagnesemia, la hipocalcemia, pero también
la isquemia cardíaca y las drogas. Hay una serie de medicamentos que prolongan el QT, quinolona, macrólidos, neurolépticos, etc. ¿Por qué una droga puede prolongar el QT? Bueno, porque hay drogas que se unen y bloquean un canal del miocardio. ¿Y qué canal bloquean? El canal IKR, que es una corriente repolarizante rápida de potasio. En este ejemplo tenemos el miocardio ventricular y en negro está el potencial de acción normal. Supongamos que un sujeto tiene un bloqueo de un 15% de una corriente iónica que se llama IKS. ¿Ya? Vamos a tener un aumento en la duración del potencial de acción, poquito. Supongamos que el otro sujeto tiene un 75% de bloqueo del canal IKR. Tenemos un aumento mayor de la duración del potencial de acción aquí en verde. ¿Y qué pasa si tenemos una combinación de ambos? Fíjense cómo se prolonga mucho el potencial de acción y ahí tenemos esta oscilación del potencial de membrana que es el postpotencial precoz. En este ejemplo lo que les quiero mostrar en el fondo es que el bloqueo de IKR por un fármaco por sí solo, ¿ya? Si es el único fenómeno, es poco probable que ocurra un postpotencial precoz. Tienen que coincidir dos cosas. ¿Y cuándo coinciden dos cosas? Por ejemplo, cuando la persona tiene, aparte de un fármaco, tiene una hipocalemia, una hipomagnesemia o está isquémico, ¿se fijan? O sea, tienen que haber concurrir más factores. Las mujeres tienen más susceptibilidad porque tienen genéticamente menos IKS. Pero si la persona tiene un polimorfismo en algún canal del corazón, tiene una susceptibilidad personal que frente a un bloqueo del canal IKR por un fármaco puede expresarse esta patología. Por lo tanto, la prolongación del QT con arritmia necesita la concurrencia de más de un factor. Esto entonces es algo que también se ve en pacientes críticos porque nuevamente nos acompañan los desórdenes electrolíticos y nuestros medicamentos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se producen estos postpotenciales precoces? Se producen una depolarización reentrante entre las capas del corazón, entre el epicardio y el endocardio, puesto que las capas se afectan en forma distinta porque la expresión fenotípica de las corrientes de potasio no es igual. De tal manera que si se produce un postpotencial precoz en el epicardio, puede depolarizar la célula que está hacia la profundidad del espesor del músculo cardíaco y empezar a producirse lo que se denomina una reentrada entre las capas del corazón, que se expresa, por supuesto, con una arritmia como una fibrilación ventricular o como esta que es la torsión de puntas, en la cual se ve usted una arritmia ventricular polimórfica. Esta es la expresión clínica de una arritmia asociada a QT largo, la torsión de puntas. En el caso del postpotencial tardío, se puede expresar como un latido prematuro, como se ve aquí, o también como una taquicardia, ¿ya? Sostenida o no sostenida. ¿En qué pacientes vemos arritmias por postpotenciales tardíos? Bueno, lo podemos ver en personas con algunas mutaciones en el receptor de reanodina, pero eso es bastante raro. Pero lo vemos más frecuentemente en pacientes con fallo cardíaco. ¿Por qué? Porque en la falla cardíaca existe una alteración de la cinética del calcio y dijimos en las primeras diapositivas que este calcio en la diástole debe volver al retículo o a la mitocondria o ser extruido. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca por una alteración del nivel de fosforilación de las proteínas del retículo sarcoplásmico, el calcio no ingresa en forma normal al retículo y queda
suelto en la diástole, y al quedar suelto en diástole la célula se deshace de él en parte a través del intercambiador sodio-calcio. Y esta entrada de sodio en la diástole genera este postpotencial tardío, que si alcanza cierto nivel vamos a tener una depolarización prematura. Contribuye a esto, insisto, en la insuficiencia cardíaca, esta alteración de la cinética del calcio y también otros cambios que ocurren en fallo cardíaco, como un aumento de la expresión de este intercambiador y además una reducción de una corriente repolarizante de potasio. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca es un modelo eh, muy bueno para arritmias. Y por eso los pacientes con falla cardíaca o con disfunción ventricular son los que más arritmias van a tener en la unidad de cuidados críticos, por lejos. Otra arritmia que se puede ver por postpotenciales tardíos es lo que ocurre en presencia de una intoxicación digitálica. La digital es una droga que bloquea la sodio-potasio TPasa y eso genera básicamente un aumento del calcio intracelular. Pero si este aumento del calcio intracelular no entra al retículo sarcoplásmico, va a ser intercambiado en diástole por sodio a través del intercambiador sodio-calcio, lo cual nos va a generar postpotenciales tardíos. Las arritmias por intoxicación digitálica pueden ser extrasistolías ventriculares o taquicardias ventriculares o taquicardias auriculares. Y esa arritmia por intoxicación digitálica, afortunadamente, hoy por hoy es bastante rara de ver. Tenemos las arritmias por reentrada. La reentrada, esto es más fácil de entender, ocurre básicamente cuando el paciente tiene una doble vía nodal, en la cual lo que ocurre básicamente es lo que pasa acá en el ejemplo B, en que nosotros tenemos un latido que baja por una vía pero no logra proseguir y se produce, digamos, un extrasístole, y una vez que el extrasístole entra al circuito se produce el fenómeno de reentrada. Ahora, probablemente, digamos, no son propias de la UCI, sino que los pacientes que tienen doble vía nodal, obviamente que si están en una condición crítica, vuelvo a repetir, con exceso de catecolamina, etcétera, es más probable que hagan este tipo de arritmia. Y habitualmente estas arritmias se inician por un extrasístole. Pero una cosa que sí puede ocurrir en personas que en teoría no tienen una doble vía nodal o no tienen una vía accesoria es que nuestras intervenciones favorezcan la reentrada. Y en este ejemplo lo que les voy a mostrar es el modelo de reposo, activación e inactivación de los canales. Acá tenemos un canal de sodio, ¿no es cierto? Que aquí está en reposo y después se activa, ¿no es cierto? Está cerrada una compuerta, se abren y después se cierra la otra, ¿sí? Y ese es la forma, digamos, el famoso modelo de los canales. Pero ¿qué pasa? Y tenemos potencial de acción de esta forma. ¿Qué pasa si yo este canal de sodio lo bloqueo o está reducida su conductancia? Pues bien, la pendiente de polarización de mi célula va a cambiar ostensiblemente. O sea, la velocidad de conducción se va a reducir. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando nosotros usamos drogas que bloquean los canales de sodio. ¿Quiénes usamos eso? Los cardiólogos, los electrofisiólogos. ¿Por qué? Porque nuestros fármacos antiarrítmicos, varios de ellos bloquean los canales de sodio. Y se puede producir una paradoja. Un medicamento antiarrítmico es proarrítmico. Porque si yo enlentezco la conducción, ¿ya?, en el tejido, estoy permitiendo que se pueda generar una reentrada. Porque para que ocurra reentrada, yo necesito velocidad de conducción lenta en alguna parte del circuito, necesito pedidos refractarios distintos y necesito bloqueo unidireccional para que se produzca el fenómeno reentrada. En la diapositiva anterior que les mostré, ustedes veían, digamos, que en la doble vía nodal teníamos
un extrasístole que iniciaba la arritmia, pero ese extrasístole, para que inicie la arritmia, tiene que bloquearse la conducción en una de las vías y seguir por la otra. Por lo tanto, tiene que haber un periodo refractario distinto. Segundo, la velocidad de conducción de una de las vías tiene que ser más lenta que la otra para permitir que el impulso llegue a depolarizar un rato después, por así decirlo, a esta vía que se había bloqueado por el extrasístole. Y tercero, he repetido la palabra bloqueo. Tiene que haber un bloqueo en un sentido de la conducción. Bueno, para que haya reentrada tienen que ocurrir esos tres fenómenos. Si yo tengo drogas que son bloqueadores de canales de sodio y yo lentezco la conducción, voy a favorecer un potencial fenómeno de reentrada. En el caso normal de una célula, de un tejido cardíaco como en el A, nosotros tenemos la disposición longitudinal de la fibra miocárdica y una conducción básicamente preferencial en el sentido longitudinal versus el transversal, lo que se denomina anisotropía. Cuando hay una alteración de la estructura, como ocurre en el remodelado del corazón propio de la hipertrofia, propio de la insuficiencia cardíaca, con fibrosis, con un desarreglo de la disposición de los células cardíacas, yo voy a tener una conducción que ya no es eminentemente en el sentido longitudinal, sino que puede ser en otros sentidos. Y esto puede permitir circuitos reentrantes, porque el tejido fibrótico no conduce el impulso o lo conduce muy lentamente. Y si hay, digamos, un flujo de energía que va en sentidos dispersos, se puede producir fenómenos reentrantes en diversas partes del miocardio. Pero nuevamente esto requiere velocidad de conducción distinta, periodos refractarios distintos y bloqueo unidireccional. En insuficiencia cardíaca, aquí les muestro una diapositiva de lo que significa básicamente la disposición de las conexinas en un corazón normal. Y acá en insuficiencia cardíaca vemos que la disposición de las conexinas es bastante heterogénea. Y eso significa que la conducción eléctrica ya no va a ser en el sentido longitudinal de la fibra, sino que en sentido transversal también. Por lo tanto, la velocidad de conducción va a ser más lenta en el sentido longitudinal, lo cual va a permitir la formación de circuitos de reentrada. Otro ejemplo de un fenómeno de reentrada es la isquemia cardíaca. Si ustedes se fijan en el panel de arriba, ya tenemos el siguiente fenómeno. Tenemos acá un potencial de acción sano, el E, y acá tenemos una flecha que indica que el impulso eléctrico va viajando hacia allá. Tenemos y entra una zona oscura que es isquémica, y al isquemia la velocidad de conducción es muy lenta, por lo tanto este potencial de acción casi no existe. Pero como este potencial es sano, es capaz de, por así decirlo, saltarse esta zona y lograr a distancia de transmitir, ¿no es cierto?, el impulso eléctrico a una célula que está más allá de la frontera de la isquemia, y esta a su vez de polarizar tejido sano, y así la conducción para allá va y se reanuda. Pero en el fondo aquí lo que ocurrió fue un enlentecimiento de la conducción, pero después prosiguió. Si por este otro lado, en el lado B, el impulso eléctrico viene viajando para acá, tenemos este potencial A sano, porque aquí el tejido es sano, el potencial B que se está acercando a la zona isquémica ya más pequeño, estamos en la frontera de la zona isquémica, el potencial es aún más pequeño, y entramos a la isquemia propiamente tal, y ahí el potencial prácticamente no existe. Pero como este potencial C no es normal, no es capaz de saltarse esta zona isquémica, como sí lo hizo acá arriba el potencial E, que era absolutamente sano. Y aquí lo que ocurrió es un bloqueo de la conducción en un sentido. O sea, acá la conducción en este sentido se bloqueó, pero en este otro no. En este sentido se bloqueó, pero en este otro sentido no se bloqueó, pero se enlenteció. Por lo tanto, se puede establecer un circuito de reentrada entre ambas zonas, en esta zona. Y eso ocurre, por ejemplo, en la isquemia cardíaca. Con mayor razón si hay una cicatriz. Ahora,
en el paciente crítico concurren factores extracardíacos que nos pueden favorecer la arritmia. Y esto es un paper recientemente publicado, ¿ya? Que básicamente eh, habla de que las infecciones agudas por un fenómeno inflamatorio son capaces de, vía citoquinas, producir cambios en la expresión de canales de potasio y por lo tanto prolongar el QT. Dijimos que la prolongación del QT obedece mayoritariamente a causas adquiridas. Y de las causas adquiridas, la más frecuente eran trastornos electrolíticos, ¿ya? Los fármacos, pero también el cuadro inflamatorio severo como la sepsis puede, a través de citoquinas, modificar el sustrato. En el paciente crítico, ¿no es cierto?, tenemos que además tiene insuficiencia cardíaca o por la misma exceso de catecolaminas puede haber una disregulación del calcio, podemos tener disfunción mitocondrial, ¿ya? Podemos tener en el paciente crítico alteración de la síntesis de óxido nítrico y también a través de proteínas anormales asociadas a patógenos o proteínas anormales asociadas a disfunción celular, podemos tener un cambio en la transcripción y expresión de citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, interleuquina 1, que van a también generar disfunción miocárdica y lo cual, ¿no es cierto?, con el exceso de catecolamina nos van a dar un ambiente propicio para poder tener más arritmias. ¿Qué factores de riesgo hay para tener arritmia en el paciente crítico? Ser el sexo masculino, pacientes mayores, obviamente ya lo hemos mencionado hasta el hartazgo que la presencia de cardiopatía estructural, patologías pulmonares, patología tiroidea, pacientes graves, muchos cambios de volumen y por qué en parte por las alteraciones en la distensión de las cámaras cardíacas, puesto que hay canales de potasio que son sensibles a la distensión, trastorno electrolítico, cambiamos el medio interno, trastorno metabólico y el uso de drogas simpático-miméticas. Y las causas más puntuales para generar esto básicamente son la hipoxia, la hipovolemia, ya lo hemos dicho, el trastorno electrolítico, acidosis metabólica, hipotermia, la isquemia, el tamponamiento cardíaco, procesos pulmonares agudos, traumas, intoxicaciones y cuando uno está colocando un catéter central, la guía puede ser arritmogénico. La arritmia más frecuente en el ser humano es la fibrilación auricular y el paciente crítico obviamente que no está exento de eso. Para tener fibrilación auricular, el solo hecho de envejecer aumenta su riesgo. Si hay cardiopatía estructural también. Si hay hipertensión, si hay fallo renal o enfermedad pulmonar, si el paciente está en shock, hipotenso, sobrecarga de volumen, nuevamente los trastornos electrolíticos. Pero es más probable que un paciente crítico que es de avanzada edad y tenga cardiopatía estructural desarrolle una fibrilación auricular en el contexto de la UTI. Ahora, ¿cómo podemos cardiovertir un FA en la UTI? Bueno, ibutilina tenemos en Chile. La amibarona es la droga más segura, puesto que si uno la usa no en bolos, sino que en infusión, permite cierto grado de estabilidad hemodinámica. Si uno la usa en bolus puede producir una hipotensión debido a su efecto bloqueador de canales de calcio y su efecto beta bloqueante. Por lo tanto, la droga que se recomienda en la fibrilación de la UCI es la amibarona. Obviamente, sacar y considerar todos los factores a corregir en estos pacientes. Si por el contrario nuestra intención que digamos tenemos algunas aprensiones o pensamos que la fibrilación va a continuar igual porque la situación clínica metabólica del paciente lo hace propenso a o tiene una aurícula muy dilatada y ya la conocemos, en fin, si nuestra intención es solo controlar la frecuencia cardíaca, las drogas de elección siempre han sido los beta bloqueadores o los calcioantagonistas. Pero en un paciente grave, crítico, con drogas vasoactivas, es requete contra poco probable que podamos usar estos fármacos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si es cierto, esto no es muy ortodoxo, la amibarona nos puede servir eventualmente para reducir la respuesta ventricular. No es la droga ideal para frenar un FA, pero en ausencia de otra opción, la amibarona es lo que se podría utilizar. Insisto que es poco probable que ustedes vayan a usar verapamilo o
beta bloqueador intravenoso, como el propanolol, que es lo que hay en Chile, en un paciente que está choqueado, que está con droga vasoactiva o está con un distrés, con una falla respiratoria catastrófica. Tampoco van a usar amibarona en un paciente que está con un distrés, ¿no es cierto? Por lo tanto, en esos casos, la verdad es que la situación se hace bastante difícil. La digoxina endovenosa se puede utilizar, pero en realidad su efecto es muy, muy leve, puesto que el solo hecho de que exista un nivel elevado de catecolamina endógena y exógena hacen muy improbable que la digoxina tenga algún efecto. Otra arritmia que podemos ver en la unidad de cuidados críticos son las taquicardias de QRS ancho. ¿Ya? Las taquicardias de QRS ancho uno tiene que asumir que son ventriculares porque la mayoría lo son, 80%. Sobre todo si uno logra ver disociación auriculoventricular, poco probable que lo vea en un monitor. Si el QRS es muy ancho, más de 660 milisegundos en presencia de morfología de bloqueo rama izquierda o más de 140 en presencia de morfología de bloqueo rama derecha. Si usted tiene un QRS absolutamente anormal, o sea, no es un patrón de bloqueo rama típico, y eso uno lo ve en V1 y V6. Si uno tiene el eje de la taquicardia, se logra tomar 12 derivaciones y lo tiene a superior derecha, eso es prácticamente 100% taquicardia ventricular, salvo que el paciente tenga una dextrocardia o tenga un situs inversus o esté mal tomado el electro. Y que las precordiales sean todas positivas o todas negativas, pero lo más importante es que son distintos criterios que uno puede utilizar ahí al lado de la cama del paciente, pero uno tiene que asumir que es una taquicardia ventricular y manejarlo como tal. Si el paciente está estable hemodinámicamente, uno podría usar fármaco, amibarona o procainamida. Procainamida no hay en Chile, se puede traer, es para nada cara, pero hay que importarla. Probablemente, pero hay un estudio procamio español, multicéntrico español, que mostró que la procainamida era mejor que la amibarona. Yo, en este momento en Chile, como tenemos amibarona, es la que usamos, pero es importante el uso de la procainamida es que puede producir depresión de la función cardíaca, lo cual hay que tenerlo en consideración si estamos en un paciente que más encima puede estar cursando con una disfunción ventricular en contexto de la sepsis. La lidocaína en realidad es anecdótica. eh, Hoy por hoy nosotros los electrofisiólogos rara vez usamos lidocaína para una arritmia ventricular. Ahora, epidemiológicamente, ¿son frecuentes las arritmias? Parece que sí. Acá tenemos un estudio, digamos, israelita, ya, ya antiguo, básicamente de si tener arritmias supraventriculares en la UCI es banal o no. Y estos sujetos, digamos, bueno, básicamente los caracterizaron en los pacientes que no tuvieron versus los que tuvieron, ¿ya? Y aquellos que tenían historia de arritmias supraventriculares, ¿ya? Un N importante paciente. Y lo más importante está acá. ¿Cuáles eran los factores asociados a la arritmia supraventricular? Bueno, la edad. En ambos grupos, tanto los que tenían historia como los que era primera vez que tenían una arritmia supraventricular. La edad, el otro factor importante era la presencia de cardiopatía, pero solo para aquellos con historia. Pero para una arritmia que no estaba documentada antes, los principales factores de riesgo eran la edad y las enfermedades pulmonares y el hipotiroidismo, curiosamente. En el caso de los pacientes con historia de arritmias, la edad, la enfermedad cardíaca, la hipertensión y diabetes e hipotiroidismo eran los factores predictores. O sea, si un paciente en la UCI no tiene cardiopatía estructural, no tiene historia de arritmia, si a mayor edad o en contexto de patología digamos de pulmonar o hipotiroidismo, es más probable que desarrolle una arritmia en la UCI. Y de las variables a la admisión, la sepsis era un predictor. La falla renal aguda y la dopamina, cosa que ustedes, los actuales intensivistas, no lo usan.
y la presencia de fiebre. O sea, fiebre, sepsis, fallo renal y dopamina, factores de admisión de la UCI que van a predecir la aparición de arritmias supraventriculares. ¿Ya? Con respecto al pronóstico de arritmias sostenidas en pacientes críticos, esto es un estudio multicéntrico francés. Pacientes, digamos, que no tienen sin arritmia, pacientes con arritmia, los pacientes con arritmia de partida son mayores. Segundo, tienen más porcentaje de enfermedades cardiovasculares. Tercero, más patología endocrina, le hace diabetes, trastornos tiroideos. ¿Ya? Y tienen una cosa re interesante, es obviamente su condición crítica. Es más probable que estén en ventilación mecánica y más probable que tengan uso de drogas vasoactivas. O sea, hasta aquí todo parece súper lógico. ¿Y qué tipo de arritmias tienen estos pacientes? Bueno, fibrilación auricular es de lo más frecuente. Fíjense que la incidencia aquí de arritmias supra fue un 10%, de arritmias ventriculares un 2%, de bloqueos 2% y muerte súbita muy bajo, que es más o menos lo que hemos conversado hasta ahora. Fibrilación auricular es la más frecuente y las arritmias ventriculares en segundo lugar, digamos, como de frecuencia. ¿Ya? ¿Qué pasó con respecto a si las arritmias predicen algo o no predicen algo? Fíjense ustedes que ya es más probable que vayan a fallecer ya los pacientes que tienen arritmias supraventriculares y los pacientes que tuvieron arritmias ventriculares, ¿ya? O sea, la sobrevida de los pacientes, sobrevivieron el 71% de los pacientes que hicieron arritmias supraventriculares y solo el 27% de los que hicieron arritmias ventriculares, ¿ya? Y también los bloqueos son bastante malos. Ahora, es más probable en los que fallecen haber tenido arritmias supra, arritmias ventriculares por supuesto, y bloqueo, ¿ya? Y lo más interesante de esto, que la mortalidad relativa a como causa rítmica es casi la mitad en los ventriculares. O sea, el paciente que hace una arritmia ventricular en una UCI general, la muerte va a ser causada por la arritmia ventricular casi en la mitad de los casos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el solo hecho de hacer arritmias supraventriculares ya reduce la sobrevida del paciente. Y ventriculares con mayor razón. Ahora, esto hay que ser también súper claro. Esto simplemente es una expresión de lo grave que está el paciente, ¿no? Esto es lo mismo que la glicemia. Obviamente que un paciente que tiene una glicemia alta en la UCI y a usted les cuesta más controlarlo porque está más grave. ¿Ya? No porque yo tenga un control metabólico más estricto se van a morir más los enfermos, sino que simplemente porque el paciente está más grave, ¿no? Punto. Ahora, este otro, esta experiencia ya también antigua en una UCI cardiológica. En 756 pacientes, los sujetos los evaluaron en aquellos que no tenían arritmia versus los que tenían arritmia. Y si ustedes se fijan, de 756 pacientes, ya alrededor de un sexto, un poco menos de un sexto, tuvo arritmia. Y de esos que tuvieron arritmia, casi un 30% falleció. Y de los que no tuvieron arritmia, falleció un 20%. O sea, así, a simple vista, el hecho de tener arritmia aumenta la posibilidad de fallecer. Y este estudio de una UCI más bien cardiológica, la arritmia no es como la otra, que la fibrilación auricular era la más frecuente. En porcentaje sí, sigue siendo la FA, pero es bastante más mayor cantidad de pacientes que hacen arritmia. Y parece lógico, pues son UCIs cardiológicas, con cardioperados, con pacientes infartados, o sea, un grupo seleccionado de pacientes. Y fíjense que en estos pacientes hacían fibrilación auricular casi la mitad de ellos, de los que tenían arritmia, de los que hacen arritmia, la mitad eran FA. Y la y el otro segundo lugar, arritmias ventriculares, o sea, de los que hacían arritmia. ¿Ya? En los pacientes, obviamente cardiológicos,
con cardiopatía estructural, operado, infartado, esto era obvio que debería ser así. Esto desde el punto de vista de taquiarritmia. Y desde el punto de vista de bloqueos, de los que hacían, de todos los pacientes, la UCI cardiológica, fíjense usted que lo más frecuente es el bloqueo B completo. Sin embargo, la asistolía no deja de ser, ¿no? Un 2,2%. Y FAs lentas. Insisto, esto es un grupo seleccionado de pacientes que son enfermos de una UCI cardiológica. ¿Y qué fármacos se usa en la UCI cardiológica? O para las arritmias, fundamentalmente la amiodarona. En segundo lugar, los calcioantagonistas. ¿Ya? Y en tercer lugar, esto es una serie antigua, por lo tanto aparecía acá la lidocaína, ¿ya? Pero básicamente eh, en nuestro armamento terapéutico nosotros usamos la amiodarona como primera opción y en segundo lugar calcio antagonista o beta bloqueadores. Lidocaína, insisto, hoy por hoy casi no usamos, pero la reina es la amiodarona. Muchas gracias.